Ahí está. Listo, listo. Listo, colegas. Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos aquí al curso de este seminario, que es un webinar, ¿no? El webinar número 2 del, de este curso que estamos manejando que se llama ¿Qué es la filosofía de la mente? Y pues todo esto, perdón, ¿qué es la filosofía de la mente? Me estoy equivocando aquí. ¿Qué es esa cosa llamada cognición corporizada? Y hemos dividido este curso de nuevo en varios webinars y pues el webinar que estamos abordando hoy es el primero, es el número 1 y pues ya van una sesión, la sesión pasada hablamos de fenomenología, hablamos de la aproximación a la psicología y un nota al calce quiero mandar una cálida, un cálido saludo y una bienvenida y un agradecimiento fuerte a los jóvenes de la licenciatura en Psicología Social Comunitaria de la Universidad Autónoma Indígena de México que están aquí presentes, que tuvieron esta inquietud, así como también a los jóvenes, algunos ya egresados, algunos ya psicólogos en funciones de la Universidad Autónoma de Occidente en el municipio de Aumen, Sinaloa. Y pues vamos a tratar de aportar un poquito lo que se pueda para comprender un poquito más acerca de qué onda con esto de los debates actuales sobre materialismo versus idealismo, conductismo versus cognitivismo y así sucesivamente. Y no verlos de manera tan reducida o tan reduccionista, porque luego eso es problemático, ¿no? Entonces, vamos a tratar en la medida de lo posible pues abordarlo de la forma más completa y abarcar lo suficiente. De todas maneras, este es un curso introductorio. Esto no es un curso que va a poder abarcar por completo todo el correlato de lo que es el dualismo mente-cuerpo. Pero vamos a irlo abordando poquito a poquito. Si tienen preguntas, adelante pueden realizarlas en este momento. Sí, mientras estamos participando en la sesión. Esa sesión va a durar alrededor de una hora, entonces cualquier cosa, pues vamos a tratar de hacerlo rápido para escuchar sus opiniones y todo lo demás. Entonces, pues bueno, les comentaba al principio del webinar que pues un servidor, mi nombre es Fernando Iván Garza Hernández, yo estoy estudiando el doctorado en educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el campus Culiacán. Sí, y estamos presentando el trabajo de tesis doctoral, ya este es es la última etapa para buscar y ahora sí ya cerrar con esta investigación que está titulada en Activismo, Identidad Discursiva e Idealismo Analítico, una fenomenología de la experiencia en contextos de educación intercultural. Y pues es todo el aparato crítico de esta investigación, pues estamos tratando de representarlo aquí en esta sesión del webinar, ¿no? Entonces, estamos haciendo divulgación científica sobre esta información y pues espero que sea muy de su agrado y de utilidad, colegas. ¿Cómo la ven? Y pues bueno, eh, este día vamos a hablar de lo que es la filosofía de la mente y los problemas centrales que tiene, ¿sí? Sobre todo hablando de experiencias y en cuanto a las experiencias, siempre tratamos de hacer referencias a las experiencias cotidianas, ¿sí? Que son una puerta de entrada a todos estos temas. Entonces, en esta primera aproximación, yo les invito a hacer un ejercicio. Yo les pido que imaginemos que despertamos un sábado por la mañana y lo primero que sentimos es el olor del pan recién horneado que alguien prepara en la cocina antes de abrir los ojos. Nuestro cuerpo ya se mueve lentamente, ¿no? Como si obedeciera a la invitación invisible de este olor, ¿no? Y pues al incorporarnos notamos la luz que entra por la ventana, cálida, dorada, casi tangible. Y mientras desayunamos, recordamos de pronto un sueño extraño que aún late en la memoria, con imágenes borrosas y sensaciones que no sabemos explicar del todo. Más tarde, decidimos salir a caminar. De pronto una canción suena en la calle y nos invade una profunda nostalgia al grado que sentimos un nudo en la garganta
Y en ese instante, pues nos preguntamos cómo es posible que sonidos externos despierten emociones tan íntimas y de qué manera esas experiencias subjetivas se entrelazan con procesos físicos, químicos o neuronales. Y una descripción de una situación de la vida ordinaria como esta nos puede situar en los problemas centrales de la filosofía de la mente. Es decir, sentimos el olor, el sabor, el dolor en partes de nuestro cuerpo, en la boca, en la nariz, en el dedo, en el cerebro. Pero las preguntas que surgen de esto es, ¿las experimentamos únicamente en el cuerpo? ¿O acaso no las experimentamos también en la mente? ¿Son lo mismo la mente y el cerebro? ¿Sí? Estos cuestionamientos son muy inmanentes a la vida cotidiana, a la experiencia cotidiana, ¿sí? Y pues bueno, otros ejemplos más son cuando percibimos, por ejemplo, el mundo exterior y pensamos sobre aquellas cosas externas a nuestro cuerpo y pensamos en esas cosas, ¿no? El pensamiento sucede en la mente o sucede como algo en el cerebro. ¿Cómo es que nuestros pensamientos llegan a ser acerca de cosas externas a nosotros? O si hay ciertas experiencias que se sienten de alguna manera, por ejemplo, el olor del café es delicioso en sí mismo o es delicioso para mí. Cuando dos personas dicen, por ejemplo, que el café sabe delicioso, la experiencia de ambas personas es exactamente la misma. Cuando tenemos, por ejemplo, la intención de realizar una acción, como regresar al trabajo después de un receso para el café y observar a través de la ventana, ¿hemos pensado ese curso de acción o lo seguimos? ¿Cuál es la relación entre la mente y el cuerpo? ¿Y cómo es posible que la mente mueva al cuerpo a llevar a cabo estas acciones? ¿Sí? Entonces, en esta sesión precisamente vamos a hablar de este tema, ¿no? De filosofía de la mente y más específicamente pues abordaremos algunos problemas complejos y fascinantes de la filosofía de la mente. Y la pregunta número uno, pues, ¿qué es la mente? ¿Sí? Y para contestar esto, pues desde la tradición clásica hasta los debates contemporáneos, buscamos también contestar si la mente es una sustancia distinta al cuerpo, cómo se relacionan los estados mentales con los procesos físicos de nuestro cerebro y qué significa tener experiencias conscientes. ¿Sí? Eh, Nosotros a lo largo del tiempo en el estudio, sobre todo de temas como la psicología, la lingüística, las posturas cognitivas, las posturas conductuales, las posturas estructuralistas y demás, hemos llegado a escuchar en algún momento eh, abordarlo por aproximaciones, a veces con aproximaciones complementarias como esta, ¿sí? Pero a veces también y la motivación también de este webinar es que muchos estudiantes y sobre todo los que son mis alumnos en este momento, pues me han dicho que tienen la intención y la inquietud y la curiosidad de conocer un poquito más acerca de esto para buscar más profesionalización en su trabajo y tal, ¿no? Entonces, vale la pena intentar darle respuestas a las preguntas. Y pues bueno. Desde la tradición clásica, como les comentaba, hasta los debates contemporáneos, la mente ha sido concebida como el núcleo de nuestra identidad, aquello que piensa, siente, recuerda y proyecta. Y sin embargo, el intento de definirla con claridad pues, nos coloca frente a tensiones conceptuales ontológicas y epistémicas, que eso es lo que platicábamos también en algún momento en la clase, ¿sí? Y pues bueno, la filosofía de la mente se ocupa precisamente de esas tensiones. Preguntas si la mente es una sustancia distinta al cuerpo, ¿no? Que esto nos lleva precisamente al dualismo cartesiano, ¿no? El problema, el famoso problema mente-cuerpo, ¿no? En el cual, pues, este autor René Descartes, pues, planteaba que ambas cosas eran inmanentes a sustancias distintas, ¿no? No sé si alguien ha escuchado algo sobre esto, que quiera comentar sobre el dualismo cartesiano, qué entiende por dualismo cartesiano, qué ha escuchado sobre esto. Siempre escuchamos, por ejemplo, sobre dualismos, monismos, escuchamos sobre que nuestra mente, o máximas como mente sana en cuerpo sano y estas metáforas que a veces nos llevan a colocar la mente en espacios a veces materiales o a veces inmanentes a lo esotérico o al campo de la espiritualidad.
¿sí? Y a lo largo del siglo XX, el campo experimentó una revolución conceptual gracias al desarrollo de las ciencias cognitivas, ¿no? A la neurociencia, la inteligencia artificial, lo cual obligó a representar las nociones heredadas del dualismo cartesiano, ¿sí? Y pues en esta sesión vamos a explorar dos problemas fundamentales, el problema mente-cuerpo, ¿sí? También vamos a hablar del problema de la conciencia y después abrirnos hacia una propuesta alternativa. Entonces, bueno, el problema mente-cuerpo nos habla del dualismo cartesiano, ¿no? Es este dualismo que propuso René Descartes y surge con fuerza en cuanto él lo propone, ya que él postula que la mente y el cuerpo eh, son sustancias distintas en función de que la mente, como res cogitans, ¿sí? Que es la sustancia pensante, y el cuerpo, como res extensa, ¿sí? Pues pertenecen y son recipientes que contienen o son recipientes de contenidos distintos, ¿no? Esta separación fue revolucionaria porque otorgaba a la mente un estatus independiente de lo físico. Sin embargo, el dualismo pues deja abierta una pregunta crucial que es ¿cómo interactúan dos sustancias radicalmente diferentes? Y este es el famoso problema de la interacción, ¿sí? Y pues bueno, a mediados del siglo XX el conductismo filosófico buscó deshacerse de estas nociones cartesianas de la mente, ya que, pues como lo comentábamos también en clase, todo lo inmanente al cuerpo, al espíritu, al alma, todo esto que pudiera caracterizarse como eso inmanente a esa sustancia mente, pues no aproximaba a disciplinas como la psicología al ámbito científico, ¿no? Entonces, desde esa postura, podemos decir que la psicología optó por entonces por abandonar estas posturas filosóficas y estos conceptos que el método científico no podía abordar para poder arrojar por lo menos certezas cuantificables y a la cual se les pudieran atribuir cualidades, ¿sí? Para centralizarlo en lo que sí se puede medir con el método científico, que es la conducta precisamente. Entonces, a mediados del siglo XX, conductistas como psicólogos conductuales como Gilbert Ryle, que también era un exponente del conductismo filosófico, buscó deshacerse de la noción cartesiana de la mente, ¿sí? Ya que él decía que hablar de la mente como una entidad separada era caer en un error categorial, ya que Ryle criticó la imagen del fantasma en la máquina, ¿sí? Esta metáfora del fantasma en la máquina, y aquí les pongo una alusión a la caricatura de Mazinger Z, ¿sí? ¿No? Donde está el robot y viene el personaje a instalársele en la parte donde está el cerebro, o debería estar el cerebro de la máquina esta, ¿sí? Para comandarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta metáfora pues describe la creencia errónea o popularizada de que para criticar el dualismo cartesiano, ¿sí? De que existe una entidad incorpórea o inmaterial, en este caso el fantasma, ¿sí? Dentro del cuerpo físico, que es la máquina, que toma decisiones y que dirige la acción de la propia máquina. Entonces, esa metáfora critica la idea de que la mente es un homúnculo oculto en el cerebro que opera independientemente de las leyes físicas, ¿sí? Y pues bueno, ¿qué mencionaba Rael sobre esto? Pues él defendió que los estados mentales no son entidades ocultas, sino disposiciones conductuales observables. Y pues según su postura, decir que alguien tiene dolor, por ejemplo, no remite a un estado interno misterioso, sino a una disposición a comportarse de ciertas maneras como quejarse o tomar analgésicos, ¿no? Por ejemplo. Sí, y pues bueno, el conductismo, sin embargo, enfrentó objeciones poderosas, sí, ya que algunos críticos señalaron que los estados mentales parecen tener un carácter interno que no puede reducirse por completo a conductas observables. Experiencias como el dolor o la tristeza no se agotan en lo que hacemos o decimos, sino que poseen algo común, porque ellos desde la postura cognitiva se le conoce como qualia o un cómo se siente intrínseco, ¿no? Sí. Entonces, esto me remite también mucho a la postura de David Chalmers, eso lo platicaba con el colega Alexis, que aquí le mandamos un saludo que está presente, donde precisamente postulaban que el problema fácil de la conciencia y el problema difícil de la conciencia que él plantea, pues no son otra cosa más que el problema fácil son todos los procesos cognitivos pragmáticos del cuerpo que se pueden cuantificar a través del conductismo, a través de la experimentación,
Pero la pregunta es por qué tenemos esas experiencias, ¿no? ¿Por qué el color rojo o el color verde me ofrecen experiencias distintas? El creer en algo o el no creer en nada me ofrecen experiencias diferentes. Entonces, esta crítica fue encreciendo a lo largo del tiempo, pero pues llevó ciertos procesos antes de llegar ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, hablábamos entonces de este dualismo de sustancias, estas posturas sobre esta dicotomía mente-cuerpos y entonces fue cuando empezaron a surgir o caracterizarse ahora en una diversidad de posturas como dualismos o monismos, pero también platicando sobre ello en algún momento con algunos de los colegas, pues no es un solo dualismo o no hay un solo monismo del que se hable a lo largo de la historia. Inclusive ahí el compañero Alexis me hablaba de un dualismo que yo no conocía. Hace poquito lo escuché y estoy tratando de sumergirme en él, que es el dualismo de Gustavo Bueno, que es el materialismo idealista, ¿no? Pero pues de esto yo aún no me he echado ese clavado para abordar a ver qué onda con eso, ¿sí? Pero pues bueno, el materialismo y la teoría de la identidad, aportan un poquito todo este rollo, ¿no? Es decir, con el auge de las neurociencias, surge el materialismo reduccionista, como se le llama, ¿no? Que sostiene que los estados mentales son idénticos a los estados cerebrales. Y esta es la llamada teoría de la identidad o materialismo reduccionista. Y esta es defendida por autores como Smart y como Ulin Place. Y la idea central es que hablar de dolor equivale a hablar de la activación de ciertas neuronas. No son dos cosas distintas, sino una misma realidad descrita en diferentes lenguajes. Ahora, sin embargo, la teoría de la identidad fue rápidamente cuestionada por el argumento de la relación múltiple. Por ejemplo, Putnam y Fodor señalaron que si los estados mentales fueran idénticos a los estados cerebrales específicos, entonces, pues los organismos con diferentes estructuras físicas, como animales no humanos o inteligencia artificiales, no podrían tener estos estados mentales. Ahora, esto parecía implausible, pues la mente no debería estar limitada a un solo sustrato biológico. Y pues bueno, también esto es muy cuestionable, muy problemático. Inclusive esta imagen está rescatada precisamente del canal de Adictos a la Filosofía, donde el colega presenta estas tres tesis y las tres están contrapuestas entre sí, ¿no? Cada una se elimina, perdón, se unen dos para eliminar a la otra y se vuelve un asunto súper problemático y que se está buscando como consensos, tratar de encontrar un camino para poder no estar dando como vueltas en sí misma. Y pues bueno, la teoría de identidad se cuestiona por el argumento de la relación múltiple, ¿no? Entonces, estas objeciones abrieron el paso a lo que se le conoce como el funcionalismo, ¿sí? Aquí les pongo un ejemplo de lo que presentaba Putnam y Fodor, ¿sí? Y pues bueno, el funcionalismo concibe los estados mentales no por su constitución física, sino por el rol funcional que desempeñan dentro de un sistema. Así lo importante no es de qué está hecho el cerebro, sino de qué funciones cumplen. Recibir información, procesarla, generar respuestas, ¿sí? Y pues el funcionalismo tiene sus críticas, ¿sí? Y esta teoría fue de las más influyentes a mitad del siglo XX. Y esta perspectiva de que la mente se asemeja a una especie como de software, ¿sí? Una especie como de computadora, ¿sí? O el cerebro como computador, ¿sí? Y pues este software, por ejemplo, este computador puede correr en diferentes tipos de hardware, ¿sí? Lo crucial no es el sustrato físico, sino la organización funcional de los procesos, ¿no? Este enfoque permitió pensar en las posibilidades de inteligencias artificiales o mentes no biológicas, siempre que cumplieran roles funcionales equivalentes. Sin embargo, el funcionalismo recibió críticas significativas, sobre todo de personajes como John Searle, con su famoso experimento mental del cuadro chino, donde argumentó que un sistema que manipula símbolos de manera correcta, como una computadora que procesa caracteres chinos, no necesariamente comprende lo que hace.
Y en otras palabras, el procesamiento funcional no garantiza la experiencia subjetiva, es decir, el significado o la intencionalidad. Entonces, esta crítica nos regresa al núcleo del problema, o sea, los estados mentales no parecen reducibles a funciones computacionales ni a descripciones conductuales. Y existe un aspecto fenomenológico en esto, o sea, la manera en que se experimenta la mente desde dentro, que sigue siendo un desafío para las teorías funcionalistas y las teorías materialistas. Y pues bueno, esto nos lleva ahora sí al tema del que hablábamos también en clase en algún momento aquí con los compañeros de psicología social comunitaria, que es el problema de la conciencia, ¿no? ¿Sí? Que es quizás el más enigmático de la filosofía de la mente. Y podemos decir que la conciencia, desde estas posturas, y sobre todo de la postura postcognitivista, de una manera muy preliminar, pues ¿qué es esto? Pues es el conjunto de experiencias que acompañan a nuestra existencia. Lo que se siente ver un color, escuchar música o recordar un momento, ¿no? Aquí, esta ilustración de Thomas Nagel como un murciélago, pues es precisamente una alusión a su libro, ¿qué se siente ser un murciélago? ¿Sí? Y es una pregunta muy famosa que él expresó célebremente, ¿no? ¿Qué se siente ser un murciélago? Es decir, la conciencia fenoménica remite precisamente a esa dimensión interna e intransferible de la experiencia. Y a esa dificultad se suma en el argumento epistémico de Frank Jackson, conocido como lo que Mary no sabía. Es decir, Mary es una científica que conoce todo sobre la neurofisiología del color, por ejemplo, pero que nunca ha visto colores, pues vive en una habitación en blanco y negro. El día que ve el rojo por primera vez, aprende algo nuevo. ¿Cómo se siente ver el rojo? Entonces, esto sugiere que la conciencia no puede reducirse completamente al conocimiento físico. Esos argumentos plantean lo que David Chalmers, de nuevo les comentaba, le llamó el problema difícil de la conciencia, que es explicar cómo y por qué la actividad cerebral da lugar a experiencias subjetivas, mientras que el problema fácil de la conciencia solo consiste en entender las funciones cognitivas como la memoria o la atención. El problema difícil es explicar el surgimiento de la experiencia fenoménica. ¿Ok? Y pues bueno, en estos momentos o en estos tiempos estamos buscando darle respuestas al problema de la conciencia, ¿sí? Y ante esta dificultad, pues, las teorías contemporáneas se dividen en fisicalistas y no fisicalistas. El fisicalismo sostiene que la conciencia superviene sobre lo físico. Es decir, no puede haber un cambio en los estados mentales sin un cambio en los estados cerebrales. Sin embargo, esta relación no implica reducción total, no implica una reducción así absoluta y total, sino que algunos defienden un fisicalismo no reductivo que reconoce la singularidad de lo mental. Ahora, otras teorías como el dualismo de propiedades, por ejemplo, aceptan que solo existe una sustancia física, pero argumentan que la conciencia es una propiedad fundamental e irreductible de la materia. En este contraste, los eliminativistas sostienen que la noción de conciencia es un constructo teórico equivocado y que el futuro y la neurociencia mostrarán que la conciencia es una ilusión similar a los antiguos conceptos del éter o las fuerzas vitales. Entonces, finalmente el funcionalismo pues intentó dar una respuesta. Si la conciencia consiste en desempeñar ciertos roles funcionales, entonces basta con reproducir esos roles. Pero como vimos, este enfoque no logra explicar la cualidad subjetiva de las experiencias. La pregunta sobre la materia se convierte en experiencia, de cómo la materia se convierte en experiencia, pues sigue siendo o sigue estando abierta. ¿Ok? Y pues bueno, ya para finalizar, dado que las teorías clásicas no logran resolver de manera satisfactoria los problemas de la mente y la conciencia, surge la necesidad de una perspectiva alternativa, una concepción experiencial de la mente. Y esta concepción experiencial de la mente propone que la mente no puede entenderse como una entidad interna, aislada, ni como un simple epifenómeno del cerebro, es decir, un subproducto de otro fenómeno. Más bien, la mente se constituye en la experiencia vivida, en la interacción constante con el mundo, el cuerpo y los otros. Y este marco se vuelve relevante para la fenomenología, ¿sí? Desde Husserl, pasando por Merleau-Ponty, pasando por Maturana y Varela, hasta llegar a nuestros días con
Cuando hablo de Husserl, Merleau-Ponty, y después los llevo hasta Maturana y Varela, los hablo a ese, por lo tanto, al que hemos llegado con la mirada de las ciencias cognitivas de segunda generación, como se le conoce. Introducen el concepto de cognición 4E, ¿sí? Donde son la mente encarnada, o sea, the embodied mind, la mente situada o the embedded mind, la mente inactiva, the inactive mind, y la mente extendida, que es the extended mind. Y pues esta visión rompe un poquito con la analogía computacional, ¿sí? Y sitúa la mente en el flujo dinámico de la vida. Pero ahorita, de esas cuatro teorías, la, la teoría que está ahorita como ganando más terreno es precisamente el enactivismo, ¿sí? Y podemos proponer esas cuatro teorías como base de lo que ahora conocemos como enactivismo para poder hablar de conciencia, mente y cognición. Entonces, pues, hasta aquí mi disertación sobre este tema. Y pues igual vamos abriendo la sesión de preguntas y respuestas. O también comentarios, ¿no? No tienen que ser también así religiosamente preguntas y respuestas, pero también pueden ser comentarios sobre lo que sabemos hasta ahora de estos temas. Sí, las inquietudes que tengamos. Adelante, colegas. Sí, ¿cómo define Charles el problema duro de la conciencia? Hablabas de que se hacían preguntas más fundamentales acerca del dónde y cómo. ¿Podrías ampliar ese punto? Hola, hola. ¿Sí me escuchas? ¿Ya me escucho? Hola, 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 hola. Sí, ya. Ah, ok. Sí, bueno, Chalmers precisamente habla del problema fácil y problema difícil de la conciencia, en el sentido de que toda la cuestión material de la mente, ¿sí? O que relaciona a la mente, puede ser cuantificable desde una postura como los métodos científicos. Es decir, a lo que él le llama procesos cognitivos pragmáticos no son otra cosa más que aquello que hemos podido cuantificar a través de la experimentación. Es decir, digerir, hablar, pensar en una idea, eh, experimentar, por ejemplo, cambios en nuestro cuerpo, etc., etc. Todo esto él lo plantea como el problema fácil de la conciencia. Pero el problema difícil de la conciencia, las preguntas más puntuales, se centran en el qué es en cuestión de experiencia, ¿sí? La explicación de las funciones de la experiencia o la explicación de la experiencia como subjetiva, ¿sí? Por ejemplo, el por qué y el cómo se producen las vivencias conscientes, ¿sí? Y a lo que él le llama el qualia, ¿no? A partir de la materia física. Y también, por ejemplo, ¿cómo se aborda? Pues David Chalmers argumenta que los métodos actuales, por ejemplo, los reductivos o los funcionales, pues son insuficientes para explicar esa perspectiva. Es decir, eh, ¿por qué tengo esta experiencia y por qué esta experiencia que estoy teniendo le otorgo estas cualidades en específico, a pesar de que quizás no las pueda yo, vamos a decirlo, expresarlas como tal en toda justicia para poder explicarlas? Sí, ese es a lo que se refería y es de lo que habla o las preguntas que se hace David Chalmers, entre muchas otras, sobre el problema difícil de la conciencia. Sí, no sé si con esto contesto tu pregunta. Es decir, ¿por qué existe la experiencia consciente y cómo surge en los sistemas físicos? Pues esa sería como la pregunta más central, ¿no? ¿Sí me escucho? ¿Sí? Sí, gracias. Sí, yo también, yo también. Perfecto. Y pues bueno, ahorita me aventé una perorata, pero no sé, compañeros, si quieran hacer algún otro comentario, alguna duda que tengan, por ejemplo, así como Alan, adelante, ¿eh? O si no se entendió algún tema, algún concepto, porque igual los repasamos así como le contaba en la clase, ya repasamos como 5 siglos
de historia de investigación y demás, y, no, y es como que de repente nos quedamos y me dicen, no, profe, pues es que esto es como un tema muy vasto, ¿no? Como un tema muy completo, muy extenso. Pero pues igual poquito a poquito vamos haciendo aproximaciones a ello. Déjame revisar aquí el chat, creo que en el chat también hay algunas preguntas. Ah, todo bien. Por allá, no sé, algún otro comentario, colegas, alguna aclaración. Sí, también cuando estabas hablando de Descartes, en la imagen venía el monismo neutral. ¿De qué se trata ese? Pues bueno, el monismo neutral no es una postura filosófica de René Descartes como tal, sino una alternativa a su dualismo mente-cuerpo. Funcionaba como una especie de crítica. Y esta fue propuesta por filósofos como William James y Bertrand Russell, ¿no? Sí, y esta teoría sostiene que la realidad fundamental es una sustancia o materia neutral que no es, ¿sí? Perdón, que no es ni mental ni física, sino que puede manifestarse con ambas proponiendo una unidad sustancia subyacente de la cual se derivan los aspectos tanto mentales y materiales, en contraposición de las dos sustancias mente y materia postuladas por Descartes. Porque, nada más para aclarar esa parte, porque la postura de Descartes como dualismo eh, era este famoso dualismo antropológico, ¿no? Que postulaba dos tipos de sustancias fundamentales e irreductibles, ¿no? Que la res cogitans, que era la sustancia pensante o la mente, con el contenido que tuviera, y la res extensa, que era la sustancia extensa del cuerpo, es el cuerpo como una especie de extensión o recipiente que chocaba con el mundo, ¿no? ¿Sí? Y estas dos sustancias pues son completamente diferentes, ¿sí? Y separadas, y lo que lleva al clásico problema de la interacción, ¿no? ¿Cómo esta pregunta de falacia de Gabriel, ¿y cómo interactúan estas dos sustancias que no son iguales? Y pues bueno, el monismo que proponían tanto William James como Bertrand Russell, pues es el monismo de la sustancia única, ¿no? O sea, aquí no hay otra más que una sola cosa, que es la que engloba y produce todo este cuestionamiento que nosotros hemos buscado separar, ¿no? ¿Sí? Ok, ya lo plantean como una cosa única y entonces tanto la materia como la mente o las experiencias en la cualitativa son derivados de esa materia única que es cosa diferente. Ajá, yo inclusive Ok, lo entiendo como un epifenómeno de esta materia neutral. Es decir, tanto la mente como el cuerpo son subproducto de este otro ente que es el monismo, perdón, que es la materia neutral, ¿sí? Y que es la sustancia primordial y que no es inherente ni a lo mental ni a lo físico, sino que simplemente para él es neutral. En cuestión bueno, si hablamos de aspectos duales, ¿sí? Pues entonces todos los aspectos que tienen que ver con la mente y todos los aspectos que tienen que ver con lo físico, como nuestra experiencia consciente o el mundo físico en su totalidad, son simplemente dos formas distintas de manifestar esta única sustancia neutral. Eh, Ponen aquí una pregunta. ¿Se lava las manos? Pues pareciera que con ello buscan esa especie de conciliación, ¿no? No sé si alguien más tenga algún comentario por ahí, colegas, alguna otra pregunta. Me preguntaban también algunos estudiantes antes de la sesión, hey, profe, ¿esto qué tiene que ver con la psicología? Me decían. ¿Esto qué relación tiene? ¿Qué hijos del nabo tiene que ver con la psicología como tal? O sea, entonces platicábamos también en algunas de las sesiones
cuando hablamos, por ejemplo, de los debates modernos, de los debates sexuales entre conductismo y cognitivismo, pues, si lo quieres ver de una manera reducida para entender todo este vasto corpus de investigación y de postura epistémica, pues piensa la cognición como el estudio de la mente y la conducta como eso, como el estudio de la conducta desde una postura que lo aborda cuantificablemente, sí, pero hay que solamente, esto como primera aproximación, porque de entrada sabemos que un solo conductismo no lo hay, ¿sí? Y ahorita como lo vimos también, las posturas cognitivas y postcognitivas, pues también son diversas en cuestión, por ejemplo, en estos tiempos que se habla de las mentes extendida, encarnada, en activa, etcétera, etcétera, ¿sí? Ambos posturas modernas, alejándose, minando el cerro desde extremos distintos porque éstas se alejan de estas posturas cerebrocentristas o representacionalistas computacionales del cerebro, ¿no? ¿Sí? Igual si cometo algún error aquí o alguien no está de acuerdo con algún comentario, alguna postura aquí, con todo gusto pueden expresarlo, inclusive hasta aportar, ¿no? Adelante, adelante. Profe, Sí, yo adelante. tengo como duda la palabra declonalidad. ¿Cuál es el significado exacto de la palabra? Porque intenté buscarlo y no lo encuentro el significado concreto. ¿Cuál palabra, perdón? Declonalidad. Viene en pues, del nombre del seminario, ¿no? No, yo pienso que te debo una enorme disculpa si es de colonialidad, solo que pues ahí el error de dedo, ¿no? A eso nos fue. Sí, es de colonialidad precisamente. Y bueno, la de colonialidad en todo esto, Ok. sí, la de colonialidad en todo esto, también pregunto, bueno, ¿qué tiene que ver los estudios de la psicología, la mente y todos estos rollos con la de colonialidad? Y no es otra cosa más que precisamente la postura de la agenda postcognitivista, es decir, estas cuatro teorías y otras más de mente extendida, mente corporizada y demás, lo que están buscando es precisamente abordar todo aquello que el occidentalismo ha como colocado en el pedestal de lo esotérico, de lo metafísico, ¿sí? A las cuestiones como los sentimientos, las motivaciones. Sí, por eso es que en estos tiempos se habla de mindfulness, ¿no? Y necesitamos mindfulness y necesitamos combatir el estrés, la ansiedad y demás. ¿Pero por qué? Porque hay inclusive teóricos inclusive este teórico que debatió con Slavoj Zizek, que se apellida Harari, que él habla de que nosotros somos organizaciones, se llama Yuval Noah Harari, quien habla de que nosotros somos organizaciones biológicas análogas, es decir, nosotros tenemos tiempos para trabajar, tenemos picos de productividad y bajones, tenemos tiempos para dormir, tenemos tiempos para descansar, para soñar, etcétera, ¿sí? Entonces, la exacerbación del capitalismo mercantil, del capitalismo exacerbado, neoliberal, ¿sí? Nos empieza a aproximar a que funcionemos como la inteligencia artificial, ¿no? Que está encendida y a palabras de Yuval Noah Harari, eh, 24/7 en el momento en el que yo tome mi teléfono celular, pues ahí está encendida, ¿no? Entonces, se está buscando que nosotros mantengamos ese ritmo, ¿no? De siempre estar funcionando como una especie de inteligencia artificial. Y pues esto nos lleva a procesos de estrés, de ansiedad, de manifestaciones de dolor físico, mental, etcétera. ¿Sí? Y el contrarreste de todo esto, pues es la meditación, el mindfulness, la relajación y demás, son aspectos que el occidentalismo le dijo a otras culturas que no, que para el occidentalismo no eran cultura. Bueno, pues ahora sí las necesitamos, ¿no? Para poder funcionar y que el capitalismo siga prosperando, a pesar de lo que dice Slavoj Zizek, que el capitalismo mientras más se pudre, más prospera, ¿no? Entonces, esto ha llevado a movimientos de acción afirmativa, ¿no? Interculturalidad, multiculturalidad, para que las minorías se exijan
¿sí? Igualdad, que quepamos todos en la participación de la vida pública, pero también que lo hagamos desde desde una postura digna, ¿no? Desde un trato digno como seres humanos y no como máquinas o como objetos desechables, ¿no? Eso es lo que se hace referencia a a la decolonialidad y te lo acabo de reducir en algo muy pequeño, ¿no? Sí, sí, me quedó bien claro, profe, que básicamente pues estamos regidos por algo y queremos desmantelar o desestructurar el concepto del, del por qué venimos de esa estructura, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, el hablar de idealismo analítico, hablar de enactivismo, en temas como la identidad, lo que nosotros estamos buscando, pues, es una verdadera decolonialidad, no una decolonialidad que sea monedita de oro y que a todos les caiga bien, ¿no? O sea, claro que no. O sea, nosotros necesitamos puntualizar que a veces las lecturas, en este caso, en la investigación que estamos haciendo nosotros, la lectura institucional o oficial que se hace de la identidad es la que está provocando la replicación de asimetrías, de desigualdades, de encajonar a las personas en una cajita con cualidades y esas cualidades son fosilizadas y estáticas y no se deben de mover para nada, ¿sí? Y por eso, inclusive la intercensal del INEGI ahora ya está considerando aspectos como a qué grupo cultural te adscribes. Ya no es como que vienen y te van a decir, oye, pues tú pareces Yoreme, a ver, o cuáles son las opciones que hay aquí, escoge alguna de las que están aquí, ya prediseñadas, ¿no? Sino que es ahora nosotros como individuos de una nación expresamos el contenido de nuestra identidad. Pero aprovechando la palabra, también había puesto en la parte del funcionalismo una imagen que me llamó la atención, que era la del profe que decía, ¿cómo quiere que nosotros nos guste su asignatura si a usted no le gustamos nosotros? Déjame hablo aquí aquí la imagen para que la veamos. Espérame. Aquí está. Déjame les comparto aquí. Aquí está, ¿no? Es el... Profe, ¿cómo quiere que nos guste su asignatura si a usted no le gustamos nosotros, no le caemos mal? Sí, ¿no? Estas críticas al funcionalismo, eh, pues vienen o son motivadas, ¿sí? Por enfoque estático y ahistórico, ¿no? O sea, la incapacidad de explicar el conflicto y la desigualdad como tal. Ese carácter conservador, la anulación del actor y la tendencia a la tautología en su análisis, pues que a menudo enmascaran las injusticias sociales a favor de la armonía social. Es decir, eh, hay investigaciones que buscan precisamente erradicar las ideologías raciolingüísticas dentro de aulas de educación, en este caso, ¿no? Por ejemplo, en México existen investigadores como el profesor Enrique Hamel, quien con un proyecto en conjunto con con la Universidad de Pedagógica Nacional, el Instituto de la Escuela Nacional de Antropología y otros órganos más, se fueron a las escuelas de Hidalgo y donde los niños hablaban purépecha. ¿Para qué? Para poder crear un currículo que fuera en purépecha, en español, en inglés, pero que los niños fueran proficientes. O sea, era otra mirada de abordar la problemática de la castellanización y los bajos rendimientos de las escuelas que antes se creían que eran escuelas de castigo, ¿sí? Y el fundamento a través del cual, vamos a decir, convencieron a las autoridades para poder implementar esto fue el esquema de la interdependencia lingüística de Jim Cummings, ¿no? Sí, o la famosa teoría del iceberg. Déjame mostrarles una imagen de esto. Jim Cummings, es hipótesis de la interdependencia lingüística, se llama.
Sí, esta hipótesis de la interdependencia lingüística, pues es uno de los fundamentos a través de los cuales, déjeme pegarlo aquí aquí está. Listo. Donde, bueno, la L1, o sea, tu L1, este que está aquí, déjeme quitarlo de aquí para que no estorbe esto. Aquí está. Listo. Este esquema que diseñó Jim Cummings es precisamente un esquema que busca la justicia lingüística como tal, es decir, que si lo que estás buscando es que los niños de una escuela que son eminentemente proficientes en purépecha, pero pero su L2 que no está del todo desarrollada, inclusive la primera, pues no puedes llegar e imponer la L2 y erradicando todo tipo de conocimientos sobre la L1, porque entonces no existe un puente de subyacencia común entre lo que yo ya conozco, ¿sí? Y esas relaciones que hay entre esto otro que quiero o estoy buscando adquirir, ajá, ¿sí? Desde una postura, si quieres, un poquito mentalista, pero a fin de cuentas ha funcionado, ha demostrado que funciona, ¿no? Es decir, a los niños les tradujeron todo su currículum en purépecha. El plano cartesiano, las matemáticas, la lectoescritura, etc, etc. De manera que si a un niño en purépecha, no sé, le hablas de verbos, de sustantivos, pues ellos tienen en su L1 cómo relacionarlo y después cuando llega a la L2, que es el segundo idioma, pues hay ahora sí un puente, ¿no? Ah, ok, ya sé que esto se llama enunciado, ya sé que el verbo, por ejemplo, el verbo en purépecha no va igual que donde va en español, pero ya ahora sé que en el puente hay un verbo y aquí en este L2 también hay un verbo. Entonces, esas investigaciones, esos trabajos que ellos realizan, o realizaron en estas escuelas fue precisamente para combatir desde una postura de colonial la imposición del español como primera lengua sin considerar sus rasgos culturales, sus rasgos, sus usos y costumbres, ¿sí? Y dejarles de hablar de cosas que no son parte de su cotidianidad. Es decir, como cuando en algún momento, yo impartía clases de inglés y que me decían los chicos de la escuela, oye, profesor, esquí en la nieve, si la nieve ven el raspado, me decían, "No, yo no conozco nieve, ni los esquís menos", me decían. Entonces, esa lección, cómo les va a hacer sentido? Porque nada más la están representando en la mente y si llegaron a ver alguna película donde había alguien esquiando en la nieve, pues qué bueno, ¿no? Ya tiene una referencia, pero si no, ¿qué es esto de esquí en la nieve, no? Entonces, esto nos habla de ese intento por aproximar los currículos al público en general, ¿sí? Que tienen ciertos rasgos lingüísticos, culturales, ¿sí? Y que tomen en cuenta sus rasgos para poder que ellos también puedan formarse y tengan esa oportunidad, ¿no? En los aspectos occidentales, porque también el declarar a alguien como no formado o carente de conocimiento, ya de entrada también es un problema, es una a priori, ¿no? Ahí comentaron por el chat, Adriana. Dice Adriana, dice, no me queda claro si estas teorías de la cognición corporizada, la mente, es una propiedad emergente que surge de los procesos biológicos, si estoy entendiendo bien, o son teorías monistas reduccionistas. Eh, de hecho, el enactivismo como tal nos habla precisamente de la emergencia, ¿sí? Existe una emergencia que es de experiencias de la relación tripartita de esos tres elementos, es decir, el contexto,
¿sí? Mi hecho corpóreo, ¿sí? Y mi hecho subjetivo, ¿no? Entonces, estas teorías no andan dentro del monismo, sino más bien del dualismo, ¿no? ¿Sí? Yo, desde mi punto de vista, se me antoja más como dualistas que andan queriendo conciliar entre el materialismo y el idealismo, ¿sí? Pero vamos a decir, la teoría que más ahorita va de puntero es el enactivismo como tal, ¿sí? Esta sí aborda la relación entre el materialismo y el idealismo, ¿sí? Desde una postura, vamos a decirlo, más radical, es decir, este enfoque se define o se opone al dualismo proponiendo que la cognición surge de la interacción dinámica, pues, o sea, de la co-construcción de la realidad y que esta es continua, ¿no? Y que existe este continuum, ¿sí? Entre un organismo activo y su entorno, y no como una entidad separada, ¿sí? O sea, la diferencia con el dualismo, el enactivismo postula mentes y cuerpos como sustancias distintas, sino que, para nada, ¿no? Sino que el enactivismo ve la cognición como un proceso encarnado y corporizado donde el cuerpo es fundamental para la generación de significado de experiencia. Eso es la emergencia, ¿sí? No sé si me explico con esto. Dice, ¿cómo se diferencia el típico dualismo de propiedades que deriva en un materialismo emergentista? Dice Alon. Pero ¿se refiere al enactivismo? Sí, sí, ¿cómo diferencias el activismo del dualismo de propiedades del materialismo emergente, por ejemplo? El materialismo emergentista. El materialismo emergentista precisamente postula, desde mi experiencia, lo que sé de ello es que postula que la génesis de todo lo que se conoce como mente, de conciencia y demás es eminentemente material y vamos a decir, no desde el cerebro, pero sí eminentemente es una producción material de ¿no? Sí, y que si cambia o si se modifica de alguna manera, pues esto también tiene una afectación en la experiencia como tal, ¿sí? Y el enactivismo, por otro lado, ¿sí? Desde su postura o su relación versus el dualismo, la contraposición que propone o que toma el enactivismo, pues surge precisamente como una especie de superación de la separación. Es decir, mientras el dualismo plantea una separación entre el mente y el cuerpo, ¿sí? El enactivismo lo sitúa en una relación transaccional y recursiva. No es que rompa con ello por completo, sino que los aborda desde una mirada distinta de interacción continua, que es lo que el enactivismo le llama al continuum, ¿no? Y también otro dato importante es que el enactivismo está muy relacionado con la psicología ecológica de Gibson, ¿sí? Donde el abordaje del concepto mente es natural, es decir, la naturalización de la mente, donde el enactivismo busca naturalizar la cognición al situarla en el contexto de la vida del organismo y su interacción activa con el entorno. Eso es lo que define o separa al enactivismo de este materialismo emergentista, ¿no? Ok, entonces, mente y cuerpo son diferentes, pero son inseparables de alguna manera. No sé tanto énfasis en separación como hecho principal del análisis, sino que existen como sucesos o hechos correlacionados, diferentes sí, pero correlacionados por este continuum de interacción continua. Pues, es decir, no apago uno y enciendo el otro, no pertenecen a sustancias distintas, sino probablemente lo sean, pero siempre esa constante interacción entre mente, hecho corpóreo y contexto es lo que define al enactivismo como tal, como radical, ¿no? Inclusive hay quienes hablan del enactivismo como radical, ¿sí?
y ha habido debate sobre si hay enactivismo radical o no. Y la conclusión a la que se ha llegado, pues es que todo enactivismo es radical. El pensarlo como no radical es, o colocarlo o sustraerle esa propiedad radical, pues lo deja como en esos pequeños coqueteos, ¿no? De decir, ok, lo es, pero no en tanto grado, no en una postura de abandono de esa separación o ese dualismo clásico cartesiano, ¿no? Sí. Y pues bueno, la postura del enactivismo radical, pues lleva al extremo, ¿no? Esas ideas del enactivismo, donde rechaza de plano la noción de que la cognición implica representaciones internas con contenido, ¿sí? Y en cambio, defiende que el significado se genera activamente a través de la interacción dinámica entre el organismo, es decir, el cuerpo o la sensoriomotricidad y su entorno, ¿sí? Y es decir, se enfoca en la idea de que las acciones son en sí mismas formas de conocimiento. Inclusive los autores que hablan de enactivismo radical hacen mucho énfasis en el rechazo al representacionalismo, ¿sí? O las posturas computacionales representacionales, ¿sí? Y se los platicaba a algunos de mis alumnos, oiga, profesor, bueno, ¿qué es eso del representacionalismo? O las metáforas computacionales, no es otra cosa más que imagina que nos subimos a un automóvil, yo vengo manejando y le empezamos a dar vueltas a un restaurante, le hace, por ejemplo, Burger King, y les empiezo yo a platicar todo el correlato del Burger King, ¿no? No, pues aquí venden hamburguesas, las hamburguesas se constituyen de esta forma, tiene tanta historia, es pan, saben de esta forma, los sabores son así, y les empiezo a platicar todo el correlato de la hamburguesa, pero lo que nunca hacemos es precisamente entrar a consumir la bendita hamburguesa, ¿no? Entonces, esto es una pequeña metáfora de lo que plantea el enactivismo como rechazo a las representaciones mentales, ¿no? Y pues algo más que pudiera comentarte en cuanto a eso, es ese concepto de la generación de significado o el famoso sense making, ¿no? Es decir, el significado no se deriva de representaciones ya preexistentes, ¿sí? Sino que se genera continuamente con el organismo a través de sus interacciones con el mundo, pues, ¿sí? No sé si me explico con esto. O sea, ese significado está ligado a la historia, al estado del organismo, al contexto ambiental, ¿sí? Y ese es el énfasis que hace el enactivismo. Aunque ya tiene un énfasis muy fuerte pues en la interacción del sujeto con el entorno. No los tiene como cosas separables para el estudio. Sí, de hecho, el concepto que se maneja en el argot del enactivismo es el continuum. Así es como le llaman ellos, el continuum. Ya, ya, es un flujo constante. A ver si no me confundí, ¿no? El tema del significado que mencionabas ahorita, entonces es también cambiante dependiendo el entorno, pues. No como tal, sino, es decir, existe un hecho que plantea el enactivismo que es que en la interacción subjetividad, hecho corpóreo y contexto es lo que genera experiencia, ¿sí? El hecho de que el entorno cambie, pues obviamente nos genera experiencias distintas, pues. El énfasis aquí es ese continuum, pues esa interacción entre hecho subjetivo, mi hecho corpóreo y la relación que tengo con el contexto, ¿sí? Ya de entrada sabemos que los cambios se van a dar, pues siempre el contexto nunca siempre es uno, pues. Perdón, no siempre es uno. Y siempre el aspecto del contexto es algo que siempre está en esa constante evolución, así como también nuestro hecho corpóreo y también nuestro hecho subjetivo se alimenta de todo ello, ¿no? Entonces, ellos están hablando de esa relación constante que le llaman continuum. No sé si me explico con esto. Sí, sí, claro, y de hecho aquí como que también termina afectando la identidad, que no le permite ser fija, sino también cambiante, ¿no? Sí, de hecho, algunos de los postulados que hace ahí, por ejemplo, Maturana, Varela,
Thompson también hablan de ese ser siendo en tiempo real que es la identidad. O sea, nunca una estática, sino siempre un proceso cambiante, porque no podemos separar nuestro hecho corpóreo precisamente de ese proceso. Sí, por ejemplo, si te preguntan quién eres, pues ahorita tal vez alguien, pero dame 2 horas más y a lo mejor soy otra persona dependiendo. Pregunta también aquí en el chat, Ariana, dice, ¿cuál sería la diferencia de un qualia y el conocimiento en activista? Y es una continuidad de qualias. Sí, de hecho, la principal diferencia, sí, es que los cuales son experiencias subjetivas y privadas de la conciencia, según lo que plantean David Chalmers, inclusive Christoph Koch ya se anda aventurando a hablar de esto, ¿sí? Y por ejemplo, el ejemplo que se puede dar de esto es, por ejemplo, el color, la sensación del color rojo, ¿no? O sea, la rojez del rojo. ¿Sí? Que mientras el conocimiento en activista, pues es un proceso activo siempre, ¿no? Y encarnado de construcción de sentido que ocurre a través de la interacción continua de la gente y el entorno. O sea, los qualia son el cómo se sienten, cómo se siente una experiencia, mientras que el conocimiento en activista como tal es un cómo se hace, ¿sí? De la cognición y la acción en el mundo. Pues, o sea, no están en el mismo nivel, sino que uno describe un proceso y el otro describe una sensación, una experiencia como tal, un qualian. No sé si con esto me explico. Y en cuanto a lo que preguntas, si es una continuidad de qualias, sí, es decir, este proceso de interacción o co-construcción de significado constante, sí, pues se alimenta a través de esos cómo se sienten, ¿no? Sí, de esos qualias, ¿no? Entonces, desde ahí hasta podemos diseñar un esquema, ¿no? De todo el proceso de enactivo de percepción, ¿sí? Y cómo está alimentado a través de esos qualias para generar nuestra subjetividad. Ahora, hay diferencias entre autores, sí, ¿no? Hay discrepancias entre unos y otros, hay no muy amplias ni tampoco muy contrastantes porque andan en lo mismo, ¿no? Andan navegando por lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, colegas, no sé si queda alguna otra pregunta, ya para cerrar nuestra discusión el día de hoy. Dice la compañera, todo fine, excelente, excelente. Bueno, pues si no quedan algunas otras preguntas, quiero agradecerles por sobremanera por haber asistido aquí al webinar. Vamos a esperar para diseñar el próximo domingo, ¿sí? Y pues también agradecerles por sus participaciones, son muy importantes, que no parezca esto como disertación en el vacío yo como soliloquio, ¿no? Sino que también la intención es que podamos debatir y contrastar estas ideas, ¿no? Que mientras ustedes y yo estamos hablando, se sigue haciendo investigación acerca de esto, ¿no? Las investigaciones que se han mencionado sobre esto, también hay investigaciones que hablan, por ejemplo, de miembros fantasma y su relación con las posturas enactivas, las posturas fenomenológicas, neurofenomenológicas. Entonces, vale mucho la pena que armemos discusión y hagamos énfasis en esos aspectos en los que los autores se contrastan o tienen diferencias o difieren en cuanto a posturas y también conocer las posturas, ¿no? Y saber sobre todo pues, ¿qué relación tiene todo esto con la psicología como tal, ¿no? Porque puedes decir, bueno, pues está muy bonita toda esta literatura, pero ¿qué tiene que ver con la psicología y mi práctica psicológica como tal, ¿no? Entonces, es muy importante que poquito a poquito vayamos construyendo este camino, ¿sí? No particionado, sino poquito a poquito, vamos a decirlo, por encrechandos para poder ahora sí irlo aproximando al conocimiento de la psicología, que no está separado, ¿no? Pero simplemente que a veces por la formación que tenemos, a veces lo vemos distante o no lo conocemos o no nos resuena, ¿no?
Y pues muchísimas gracias, colegas. Nos vemos a la próxima. Gracias por todo su apoyo. Y pues estamos pendientes. Bye bye.